Así que vamos a empezar a grabar. Sí, ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Quiero invitar aquí a que puedan pasar en esta noche con nosotros y compartir de un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Específicamente aquí les quiero presentar a mi amigo S. Él ha estado con nosotros en algunos Coffee with Jesus, pero es el primer conversatorio que tenemos con él. Estoy muy emocionada, S. ¿Cómo estás? Muy bien, y con muchas ganas también de charlar y compartir. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, Ezequiel es un amigo mío desde hace ya, ¿cuántos años es ese que nos conocemos? Como, 10 años. sí, ¿no? Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Ezequiel tiene un acento, porque él es de Argentina, de Mar del Plata, Argentina. Ah, bueno. Y ustedes dirán, ¿cómo se conoce una ecuatoriana con un argentino? Bueno, nosotros estuvimos en el mismo tiempo, en el mismo curso, en el Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. Él de Mar del Plata fue a Buenos Aires y yo de Guayaquil, Ecuador, terminé también en Buenos Aires. Y ha sido uno de mis hermanitos hermosos, más pequeños. Yo siempre decía que acordar a mi hermano Andrés, al más chiquito, y ha sido así grandes amigos y él ahora está pastoreando una iglesia que era de su padre, de su madre, y él es una bendición, digamos, y un privilegio familiar que tienen ustedes ahí y que el Señor te sigue usando grandemente. Yo he tenido también el privilegio de participar con ustedes una vez que me invitaron a una célula y fue increíble. No Entonces, me acordaba de eso. Mirá vos. cuando empezó todo lo de la pandemia, ¿no? Del Zoom y todo eso. Ah, sí, ahora, claro, sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí. Y bueno, entonces estamos aquí con ese porque yo le pregunté a la otra vez, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está tratando últimamente? Lo que te está resaltando. Y él me dijo, bueno, veré, hay muchos temas típicos de ese, pero en particular, pero el que más me está lanzando así como que lucecitas es la paz de Dios. Y yo dije, ya, listo, ¿qué te parece si hacemos un conservatorio? Y aquí estamos. Entonces, eso era lo que yo les quería decir de esto y espero que ustedes, esto sea de bendición. Y antes de pensar ese, ¿nos puedes ayudar dirigiendo una oración para entregarle esto en las manos del Señor? Cómo no, un privilegio. Padre, gracias Señor por este precioso tiempo de poder charlar tus asuntos, compartir, Señor, aprender más de tu palabra y ser bendecidos a través de ella. Guíanos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entre las cosas que yo le decía a ese, le dije, a ver, dime más o menos de qué vamos a tratar, porque a mí me llama la atención, ¿no? Porque de la paz de Dios uno puede encontrar tantas cosas en la Biblia. Pero en particular tú me diste este versículo, Juan 14:27. Y voy a leer la versión que yo tengo acá, y después tú puedes continuar con tu versión, pero la versión que yo tengo es la nueva traducción viviente, que me llamó mucho la atención en cómo lo estaba formulando, ¿verdad? Y dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Por eso es que me encantó esta versión y me impactó también, ¿no? Pero entonces, tomando en cuenta esto, ese, ¿qué te puedes decir tú? ¿Cuál es la definición de paz o de la definición de paz de Dios? ¿Habrá alguna diferencia entre la definición de la paz humana a la definición de la paz de Dios, la que nos dice la Biblia, lo que está hablando aquí Juan? Qué buena pregunta. Me gusta cómo comenzamos. Me gusta mucho este versículo y justamente este es el que yo utilizaría también. Muchas personas piensan que la paz de Dios, es una cosa, algo que hay que buscar, ¿no? Yo creo que la paz, en una sola frase, es una persona, y es la persona de Jesús. Cuando uno encuentra a Jesús y lo recibe en su corazón, allí es cuando tiene esa paz interior que uno tanto busca en el mundo. El versículo dice, les dejo un regalo. Este es el regalo que Jesús nos da, tenerlo Él en nuestro corazón. Y este regalo nos va a dar paz en la mente, pero también en el corazón. Y también nos dice que esta paz es un regalo que el mundo no la puede dar. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y esto para charlarlo, creo yo que todos vamos a estar de acuerdo que la paz es algo que pocos la alcanzan y muchos la están buscando. Algunos les lleva toda una vida alcanzarla y otros a lo mejor nunca la encuentran. Y podemos hablar de distintas también momentos, porque creo yo que todos, sin importar nuestra edad, independientemente de la edad, estamos buscando la paz. Claro. Está aquella persona que está atravesando un duelo, está buscando paz.
esa paz de saber que tu vida sigue bajo el cuidado de Dios. La paz de que aunque sientas que de repente todo se desmorona en tu vida, hay un Dios grande que te sostiene. Esto no es algo que me lo contaron, yo lo experimenté de primera mano, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, mi papá falleció, y en ese momento, perder a tu papá con 14 años, yo sentía un vacío, y llegó un día que ya no aguantaba más, y le dije al Señor, con mis palabras, sin teología, sin una manera de memoria, con mis palabras, de corazón, le dije, Señor Jesús, no aguanto más, llená el vacío que hay en mi corazón. Y Wow. lo que el Señor hizo en ese momento, yo me sentí su consuelo, su fortaleza, un abrazo del Padre, su amor de una manera tan fuerte que es muy difícil de explicar. Solamente aquellas personas que han tenido un encuentro verdadero y radical con Jesús van a entender lo que estoy diciendo. Y eso hizo en mí que desde ese día yo le prometiera al Señor, a Dios, decirle, bueno, a partir de hoy en adelante siempre voy a contar lo que hiciste en mi vida. Wow. A tan corta edad, ¿no? Pero mira que tú mencionas algo muy importante. Tú reconociste que necesitabas esa paz. O sea, reconociste que había algún vacío dentro de ti que necesitaba ser llenado y en vez de buscarlo en otras cosas, tú dijiste, Señor, tú, dame, o sea, y no teniendo, bueno, quién sabe, tal vez habrás escuchado este versículo antes, tal vez no, pero en ese momento fue algo que te llevó. O sea, ¿qué es lo que tú dirías que es eso? Como tú dices, sin teología, porque eso, una persona que tal vez no viene de iglesia, una persona que nunca ha escuchado al Señor, puede llegar a ese momento de reconocer y decir, Señor, tengo un vacío, no voy a las drogas, no voy al alcohol, no voy al noviazgo, no voy a qué sé yo. O sea, wow, quiero saber qué piensas. No, tal cual, es que esta fue mi experiencia personal. Hay personas, cuando uno atraviesa este duelo, yo hablo de este duelo en particular, pero uno va a escuchar siempre, y uno espera, que de la familia, de los amigos, recibir esta palabra que te digan, contá conmigo, si me necesitas tenés mi número, ¿no? Mi teléfono para vos está a las 24 horas del día, voy a estar orando por vos, si es alguien que sea cristiano, una persona de fe. Pero cuando llegas a casa, cuando se cierra la puerta, ¿quién te da paz? A la noche, por ejemplo, cuando te vas a dormir, ¿quién te concilia el sueño? Entonces yo creo que la paz es muy importante, porque va a haber un momento donde te vas a encontrar solo y vas a necesitar esa paz. También podemos hablar de la paz que buscan muchos para vencer la soledad. A lo largo de estos días Temazo. sí, yo no sé si vamos a ir ampliando, ¿no? Pero imagínate que en este tiempo, por causa de la pandemia, la cuarentena, hay distancia. Pero al mismo tiempo a veces en algunas casas, hogares, se genera un distanciamiento que es emocional. Entonces, de repente hay personas que para vencer la soledad, ¿no? Están buscando a alguien con tal de sentirse amados, queridos, valorados. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si me pongo de novio? O estoy con alguien, para no estar solo. Alguien que me dé cariño, alguien que me dé amor. Entonces de repente están primero con uno, después están con otro, y así sucesivamente, para no sentirse solos. Pero ¿qué es lo que sucede? A lo largo del tiempo van inhibiendo esa área de las emociones de amar, porque primero están con uno, después con otro, entonces para no terminar heridos, es como que inhiben esa área de las emociones. Entonces, al desarrollar un hábito a largo plazo, lo que sucede es que cuando quieren tener una relación seria, una relación a largo plazo, no pueden, porque generaron un mal hábito a largo plazo. Es como si tuviesen la brújula descalibrada. Wow. Entonces, al haber anulado esa área, ahora que lo quieren hacer, cuando se encuentran a esa persona que dicen, mirá esta persona, qué buen partido que es para fulano, fulana de tal. Lo que le pasa a fulano, fulana de tal, es que no lo ve de la misma manera, porque tiene anulada esa área para amar. Estuvo tantos años para no sufrir inhibiéndola,
que ahora que lo quiere hacer, que se quiere dar ese privilegio, esa bendición de estar con alguien por amor de una manera comprometida y responsable, al intentar una relación seria, no funciona y no hay paz. Wow. Te hago una pregunta, ¿y cómo salimos de ese? Porque siento que de alguna manera, si no es todos, la mayoría o algunos hemos pasado por esa situación. ¿Cómo salimos de ese piloto automático de inhibir las emociones? O sea, bueno, creo que me estoy respondiendo yo misma también. Es como que entregarle al Señor, decirle tú tienes el control, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa puedes decir aparte de eso? ¿O cómo lo puedes expandir? De salir de ese piloto automático y poder entregar el todo. O sea, ¿cómo entrego? Ay, ahí nos sale otra cosa que se me está Sí, viniendo. sí, sí, no, pero te estoy Ahí viene el entendiendo. amor también, porque si yo no tengo ese amor que he recibido del Señor, ¿cómo voy a entregar algo? No puedo entregar el todo porque no he recibido el todo y no he dado el todo. ¡Wow! Sí, sí, sí. En pocas palabras, de la misma manera que se genera un mal hábito, yo puedo generar un buen hábito a partir de la constancia. Entonces, es necesario empezar a trabajar lo que va a decir muchos estudios y demás, gente que trabaja en sociología, con la conducta de la persona, con la psicología y demás, va a decir que mínimo se necesitan 30 días para generar un hábito, ¿no? Para que algo se haga rutina en uno. Entonces, de la misma manera que uno generó un mal hábito, es posible cambiar ese mal hábito por uno bueno. Ujú, Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, lo primero que uno tiene que hacer es dejar de estar con alguien por el simple hecho de sentirse solo. ujú. Eso es lo primero. Tiene que haber como un proceso de abstinencia, si se quiere, de espera, donde, y acá es donde entra Jesús, donde uno le permita a Jesús trabajar en el corazón. Él es como el mejor cirujano del alma. Wow. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que moldee nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro corazón, porque muchas veces esa manera de, o el sentir, o la necesidad de querer estar con alguien, viene por el simple hecho de que hemos tenido una situación en el pasado que fue tan violenta, que nos lastimó y nos hizo sentir inferiores, desvalorados, rechazados, y eso es lo que necesitamos ser sanados por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Wow, qué bueno, ¿ah? Eso de crear un hábito. A veces uno piensa que eso es solamente psicológico y que no tiene nada que ver con nuestra vida día a día con el Señor, con caminar con Él, pero va de la mano, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Y esto, mencionamos duelos, mencionamos la soledad, pero también es parte de toda la vida, no importa el momento en el que te encuentres, todos buscamos. Todos queremos, si, no importa si tenés 10 o 15 años, 30 o 60. Fíjate vos que hay chicos que sufren bullying, incluso algunos ya de grande también. No se sienten queridos, les cuesta tener amigos, amistades, ¿no? Otros ya en la adolescencia de repente tienen, y esto lo digo por casos o por también trabajar con familias y demás en el día a día, en la iglesia. De repente hay adolescentes que buscan paz en un hogar donde los problemas familiares son más grandes que las tareas que tienen del colegio. Claro. Entonces es muy complejo a veces, porque uno dice, bueno, pero los chicos no tienen tantas responsabilidades como los adultos. Sí, pero a veces los chicos son los que más sufren por causa de los adultos. Mm, Y qué decir, ¿no? Cuando uno ya llega en una edad más grande, donde uno se tiene que enfrentar con el mundo, ¿no? Con la vida, tiene que salir a, a trabajar, ¿no? A crecer, a estudiar una carrera. Yo creo que es parte de la vida entera, la búsqueda de esta paz interior, esta paz interna. claro, y otros se enfocan en que necesito un año sabático, necesito dejar de hacer esto, el día que ya no trabaje voy a estar en paz, el día que sea millonario, o sea, como que nos ponemos metas. Tengo que Ujú. llegar a este destino, obtenerlo de acá, eso me va a traer paz. Entonces es como que tenemos desviada la visión de dónde obtenemos la paz. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ya hemos visto qué es la paz y tú definiste muy bien como que es tenerlo Jesús en sí, ¿verdad? O sea, no es una cosa, es una persona. Así es. Entonces, ¿dónde la obtenemos? Pues ya sabemos que sí, o cómo podemos hacer para obtener esa paz, o Jesús en este caso, o sea, hay varias cosas que aquí podemos hablar. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú?
el source, ¿cómo se dice? La fuente La es fuente. Jesús, Me pero ¿cómo gustó, lo me encantó eso. ¿a dónde voy para obtenerlo? Source number one. Yo creo que el primer principio tiene que ver con justamente esto de desarrollar un hábito. Y tiene que ver con el carácter. Yo creo que una persona que tiene paz tiene un carácter fuerte. ¿En qué sentido? Creo que es necesario hacer una diferencia entre carácter y temperamento. El temperamento es lo que yo heredo. Como yo vengo de fábrica y lo recibo de papá o de mamá. Esto que yo heredo va a ser el temperamento y uno de ellos, tanto de papá o de mamá, va a ser el que va a predominar en mí. Ya vino en mí, está dentro mío. Eso es el temperamento. El carácter es lo que yo voy trabajando, forjando, lo que voy desarrollando a medida que voy viviendo. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Cómo? Por experiencias. Claro, te pongo un ejemplo. Lo cierto es que la sociedad como que nos mal enseña. ¿Por qué? Uno que he escuchado, decime si me equivoco o si vos lo escuchaste así también. ¿No escuchaste alguna vez cuando uno ve una persona, por lo menos en Argentina, que hay muchos descendientes de italianos, y uno dice, uy, mirá esta persona que de repente se enoja por todo, se queja por todo, siempre reniega? Entonces, ¿qué es lo que uno escucha? Que dicen, y lo que pasa es que este tiene carácter fuerte. Lo que pasa es que es tano, ¿no? Descendiente de italiano. Eso es lo que se suele decir acá. Mm. La respuesta es que no es que tenga un carácter fuerte, tiene un carácter débil. Es una persona inmadura en su temperamento, en su carácter, y es su temperamento el que lo domina. De alguna manera es como Wow. ese caballo indomable que anda sin rienda suelta, Ujú. ¿no? Entonces, el que tiene un carácter fuerte va a dominar su temperamento. Y lo mejor de todo es que va a tener paz. ¿Por qué va a tener paz? Porque el que tiene carácter fuerte va a depositar su voluntad, es decir, lo que yo quiero, bajo la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Y ahí está la gran diferencia. ¿Por qué? Volvamos al pasaje primero. Jesús dijo que nos da un regalo que no es lo que el mundo nos ofrece. Es paz en la mente y paz en el corazón. Entonces, aquella persona que recibe la persona de Jesús va a tener paz interior por quién es Jesús. Va a confiar no en sus propios pensamientos o en su propia fuerza, sino en quién es Él. Entonces, va a aprender a entregar su voluntad a lo que yo quiero bajo la voluntad de Dios. Entonces, el que tiene paz tiene un carácter fuerte, porque aprende a confiar en Dios y no en él mismo, en el hombre. Claro, y lo que tú dices es algo que uno siempre malinterpreta, es decir, carácter fuerte, uy, es que es bravo, uy, es que no sé qué. Claro, y esto es más bien el temperamento, el carácter es eso, y wow. Y también otra cosa que tú dijiste es el confiar en la persona de Dios. Por eso es que decimos que la paz viene al confiar en Él. O sea, la paz no la obtengo de una cosa, no la obtengo por llegar a un destino que yo tenía planificado, creyendo que una vez que yo me case, una vez que tenga trabajo, una vez que tenga lo que he soñado, ahora sí voy a sentirme en paz, sino que es más bien, confío plenamente en el Señor Jesús, Él es quien me da la paz, a pesar de mis circunstancias, a pesar de las cosas que estén pasando, sean buenas, sean malas, porque también uno puede decir, bueno, pero es que a mí no se me ha muerto nadie, y yo la verdad es que me casé con la persona con la que siempre fui mi novio y llevamos una vida feliz y todo está a color de rosa. Entonces yo estoy en paz, te pueden decir, porque yo no estoy pasando por esa situación. Pero también están en búsqueda de paz, todos los seres humanos, como tú dijiste hace un momento. Exacto, e incluso podemos decir que no solamente la paz no es una cosa, ¿no? O un objeto, sino que es una persona, también la paz no es emociones, porque es una persona. Si yo dependo de mis emociones, estoy hasta las manos, si me permitís esa expresión. O en la Porque, olla, como dicen ustedes, en la olla. ah, no le había escuchado eso. Claro, o hasta las manos, claro. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente
las emociones del hombre son inestables. Un día, acá en Mar del Plata, hay un montón de gente que dice, no, lo que pasa es que hoy el día está nublado. Ay, porque está nublado, va a ser un día malo, ¿no? Como que acá en Mar del Plata llueve casi todos los días, ¿no? O sea, 8 de cada 10 días llueve. Bueno, tampoco para tanto, porque me escucho decir Siendo eso. playa, ¿eh? Claro, ¿no? O sea, pero es bastante, digamos, en invierno fresco, muy inestable, y en el verano puede tocar días lluviosos también, y de repente Ok. salir el sol. Entonces, si dependemos de las emociones, y vamos a estar complicados, pero si dependemos de la persona de Jesús, ahí la cosa va a cambiar. Claro. Sí, que es inmutable, o sea, él lo cambia, no tiene... Él es. Bueno, por eso podemos decir que la paz de Dios permanece y no perece, Claro. porque no depende de una emoción. Y al mismo tiempo, es necesario recalcar como segundo principio, que la persona que tiene un carácter fuerte, es decir, la persona que aprendió a dominar su temperamento y poner su voluntad bajo la voluntad de Dios, no va a reaccionar de acuerdo a la presión, que tiene que ver con esto, a las emociones, sino que va a reaccionar de acuerdo a la situación. Te lo explico. No se deja llevar por la presión el que tiene un carácter fuerte. En otras palabras, eh, que no va a saltar como leche hervida, no va a explotar porque sí nomás, ¿no? Ni tampoco va a ser, o sea, estoy utilizando el ejemplo de aquella persona que no se puede quedar callado. Pero también el otro extremo no es el que tiene carácter fuerte, aquella persona que se va a dejar avasallar, que va a dejar que los demás lo pasen por encima, le roben sus derechos, sus beneficios, lo que es suyo. Es decir, ni uno ni lo otro. Sí, ¿no? Entonces, el que tiene un carácter fuerte va a reaccionar de acuerdo a la situación y no de acuerdo a la presión. En otras palabras, o de manera muy sencilla, va a hablar cuando tenga que hablar y va a callar cuando se tenga que callar. Wow. Esa es la diferencia. Es decir, si tiene que hacer uso de su temperamento, lo va a hacer. Y si lo tiene que controlar y se tiene que callar, lo va a hacer también. O sea, el que es introvertido, si tiene que ser extrovertido y hablar, lo va a hacer. Y el que es extrovertido, si se tiene que inhibir, lo va a hacer. Bueno, eso define exactamente Jesús, ¿no? Porque Jesús era así, Jesús era todo, se lo ve como pasivo, se lo veía tranquilo, pero en el momento que estaban vendiendo, o sea, deshonrando la casa de templo, ¿verdad? Él lo cogió las mesas, las lanzó, ¡ay, mi casa del padre, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, él tuvo que, no, yo no voy a dejar eso, que hagan algo tan atroz, pero al mismo tiempo lo llevaba ahí. Y es necesario entonces la aplicación, ¿no? Es necesario muchas veces tener ese carácter fuerte para hablar cuando hay que hablar. En este tiempo donde se habla de ideología de género, bueno, acá en Argentina que lo están intentando a toda costa meter dentro del currículum de los colegios, en la enseñanza, o también con respecto al aborto, que ganamos la primera batalla, pero siguen insistiendo. Es muy, muy llamativo que ahora están hablando de abrir los teatros, los cines y todo, pero de las iglesias no dicen nada. Claro, sí, sí. Ahí te das cuenta dónde están las prioridades, ¿no? O la intención. Y tocando Es un muy poquito ese interesante. tema, que yo sé que no entra con esto, pero ya que lo tocaste, ¿cómo sería, o sea, entonces sería que nosotros, de alguna manera como cristianos, tal vez estamos quedándonos muy pasivos, muy callados en esto, cuando deberíamos más bien de voltear la mesa, decir, no, o sea, no vamos a dejar, ¿cómo pues estamos de acuerdo con que abran no sé, los hoteles, que abran todo? Está bien que se reactive la economía, pero ¿y la iglesia? O sea, que no nos vamos a contaminar en un cine, no nos vamos a contaminar en un centro comercial, pero en la iglesia sí. Tal cual. Es un tema candente, pero al mismo tiempo yo creo que, porque está relacionado un poco con también si se abren o no las iglesias al mismo Claro, yo tiempo, sé que ¿no? tienen esa agenda escondida ahí, pero lo que yo voy es tomando lo que estábamos hablando del carácter y del temperamento. De alguna manera influiría, o sea, sería que nosotros
como cristianos estamos quedándonos callados y no estamos tal vez luchando por lo que, o sea, hablando ahora que deberíamos de hablar, por decir, no, sí, es que hay que tener cuidado, Sí, que, es consecuencia de la ausencia de la iglesia, que se cayó. Pero lo bueno es que cuando aquí en el Senado no se aprobó la ley del aborto, lo que el noticiero dijo al día siguiente fue, se despertó un gigante. Y la iglesia nosotros lo tomamos como una gran palabra de Dios, así que es. se despertó la iglesia. Pero al mismo tiempo es muy importante lo que vos decís. ¿Por qué? Hay dos pensamientos. Está la persona que te dice que la misma Biblia menciona y ya pronostica que todo va a ser, digamos, va a empeorar, Ujú. ¿no? Entonces dice, bueno, pero ya está en la Biblia, ya lo menciona, que a lo bueno le van a decir malo, a lo malo bueno, que el corazón de los justos se va a enfriar, la gente va a ir en pos de falsos profetas, que van a haber falsas doctrinas y enseñanzas dentro de las mismas congregaciones, pero yo les digo, bueno, pero para un poco, está bien que diga eso la Biblia, pero también la misma Biblia menciona que tenemos que ser sal y luz en medio de las tinieblas. Claro, Y también Jesús nos dejó un ejemplo, un gran ejemplo, de marcar una diferencia contracorriente. así es. Y ni Uy, hablar sí. de Pablo con todas las epístolas, y no quiero entrar tampoco mucho en detalle. Pero nosotros en este momento, ¿qué nos manda Dios por medio de su palabra? Que tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que marcar una diferencia. Y si nosotros tenemos la luz, que es Cristo, y los principios de su palabra a través de la Biblia, tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Y este es el punto más importante. Si dejamos que nos gobiernen aquellas personas que no tienen la luz de Cristo, vamos a vivir en tinieblas. Mm, Nosotros tenemos que tener como objetivo que aquellos que nos gobiernan tengan temor de Dios y que se rijan de acuerdo a los principios de la Biblia. Porque sabemos históricamente que toda nación que se dejó llevar por la palabra de Dios prosperó. así es. Eso está. Hay un libro de Loren Cunningham que se llama Transformations, eh, es como una mezcla en inglés de dos palabras, donde habla de las distintas reformas por medio de la palabra de Dios y En cómo las naciones. las distintas naciones lograron salir de distintas etapas muy complicadas. Me gusta porque es como transformación, pero transformations. ¡Wow! Exacto, sí. Está buenísimo ese libro. Sí, sí, ya hay que ponerlo después en el comentario para los que quieran leerlo. Wow, me encanta esto. Ahora, volvamos un poco entonces para acá, porque si no nos podemos desviar completamente. Ya vimos entonces la definición de paz, cómo lo podemos obtener, cuál es esa fuente. Vimos dos principios claves que tú mencionaste, ¿verdad? Ahora, bueno, nosotros vimos que primero, como decía el versículo, les dejo un regalo. Vámonos por ahí. Este, la palabra regalo, cuando a nosotros nos dan un regalo, es algo súper preciado, algo que nos emociona, algo que nos fascina y algo que guardamos, por lo general los buenos regalos, ¿no? Pero que lo abramos, Sí. nosotros lo agarramos la cajita de regalos y decimos, ¡ah! Mi regalo, ¿no? Ya cuando lo abrimos es que vemos qué es lo que está dentro, pero nos da una emoción el regalo. Mm. ¿Verdad? Después dice, ¿el regalo cuál es? Dice, paz en la mente y en el corazón. Y está lo que tú decías, que como es Jesús, que está en nosotros, entonces es ese regalo que él está dejando. O sea, él mismo está dejando su regalo. Pero también si nosotros nos vamos a leer un poco más, ampliamos Juan 14, lo que está hablando, ¿no? Él comienza diciéndoles a sus discípulos qué es lo que iba a ocurrir, porque ellos estaban un poco en esa angustia, en esa desesperación, y a eso quiero ir ya mismo, pero estaban en esa angustia, en esa desesperación, en ese miedo de lo que iba a ocurrir, porque Vamos a buscarlo. Jesús ya él ya les había dicho que se estaba acercando su tiempo en donde él tenía que irse, y por eso que comienza en Juan 1, él dice, no dejen que su corazón se llene de angustia, confíen en el Señor y en mí, dice, o sea, en Jesús, porque Jesús está con sus discípulos. O sea, ya ustedes saben, y ahí continúa diciéndoles, yo me voy a ir, yo me tengo que ir, estar delante del Padre, y voy a ir porque voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, les está diciendo, no crean que los voy a abandonar. Y ahí es donde yo continúa más adelante, les dejo al Espíritu Santo,
Él va a estar con ustedes por siempre hasta que yo regrese. Entonces, ese regalo que Jesús está dejando, que es el Espíritu Santo, Jesús, Dios, Padre, Espíritu Santo, Jesús, son una misma, son tres personas, pero una misma, un Dios, ¿verdad? Es ese regalo Sí. preciado, o sea, es por medio de Jesús que está dejándonos eso, que es el Espíritu Santo que está en nosotros y que ahora podemos tener esa paz inagotable, en nuestra mente y en el corazón. Y sabes que hay algo que yo había visto en otro versículo que dice, eh, Filipenses, el famosísimo de Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Que dice que no se angustien por nada, más bien oren, pongan sus peticiones, den acción de gracias, etcétera, y la paz de Dios cuidará de sus corazones y sus pensamientos. Mira cómo es, o sea, Mirá. la paz de Dios, ¿no? La que hemos hablado, ¿de dónde viene de Jesús, del Espíritu Santo? Cuidará de sus corazones y sus pensamientos. Eso es lo mismo que está diciendo acá. La paz en la Sí, mente sí, sí. y en su corazón. O sea, él está, los pensamientos, mente. Filipenses 4, 4, Filipenses 4, 6 y 7. Ajá. Entonces, 4, 6. ahora el Señor cierra, ¿no? Es chévere. Eso es lo que a mí me gusta. Que no es Me que encantó. por aquí, no, está todo así. O sea, ¿y por qué es importante? Entonces, eso me lleva a otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál es la importancia de que Él cuide la paz de Dios, que cuide nuestra mente y que cuide nuestro corazón? ¿Qué es lo importante que puede ocurrir ahí si es que se descuidan esas áreas? ¿Qué Que piensas? nosotros cuidemos eso. Claro, las cuidamos mediante por la paz de Dios, ¿no? Pero Claro. ¿cuál sería un peligro de descuidar esas áreas, de descuidar nuestro corazón, de descuidar nuestra mente, los pensamientos? Lo que menciona justamente en Juan 14, 27, el final del versículo. Así que no se angustien ni tengan miedo. La consecuencia de una vida sin paz o olvidarnos de la persona de Cristo, aquella persona que no busca a Cristo, por consecuencia va a vivir con ansiedad y con miedo. La ansiedad es cuando estás pensando, por lo general son cosas que nunca van a pasar. Entonces estás pensando en un examen, pero tu ansiedad es que nunca lo vas a aprobar el examen, que te va a ir mal, que va a ser muy difícil, ¿no? O que no vas a llegar a estudiar todo. Entonces vivís con esa ansiedad, o de repente tenés que, no sé, una entrevista de trabajo y no estás seguro de cómo te va a ir, de cuáles son las preguntas que te van a dar, y estás 13 días, por ejemplo, que falten hasta el día de la entrevista de trabajo, ansioso de algo que no sabes lo que va a pasar, pero Claro. aún así vos estás ansioso. La ansiedad te va a quitar el sueño, te va a robar la paz, el extremo de una persona ansiosa vive estresada, fíjate vos que te genera dolor de cabeza, Enfermedades, incluso ¿no? enfermedad, hasta te puedes enfermar, ¿por qué? Porque somatizas todo, tu cuerpo se carga. ¿Quién va a negar que en un momento de ansiedad ante un examen no se pone nervioso? De repente alguno le empieza a temblar las manos, le empieza a sudar las manos, otro tiene ganas de ir al baño, otro se descompone, alguno le baja la presión. Entonces la ansiedad, imagínate, si Es no lo bien fuerte. controlas, Te puede todo lo que te matar. puede... Sí, sí, porque si entras en Wow. estrés y puedes caer en depresión y si no está controlado. Esa es la importancia entonces de confiar en el Señor, ¿no? Porque te cuida de eso. O sea, y mira, aquí justamente 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. O sea, Él cuida de nosotros por medio de eso, para que no nos angustiemos, para que no ocurra todo eso que tú acabas de decir, para que no nos entre en miedo. ¡Wow! Tal cual. Y creo que se refiere cuando, en este versículo, a desarrollar esa costumbre de hablar con Dios. Depositen, ¿no? El imperativo, ¿no? Es una orden. Depositá, ¿no? Depositen en Él, en Jesús, toda ansiedad. Lo que te preocupa, lo que te quita el sueño, entregáselo a Él. Llévalo a la cruz. No te lo quedes vos, no te lo guardes, no digas esta mochila yo voy a estar todos los días cargando con esto. No, si vos te das cuenta que no podés, que te supera, entregáselo a Él. Claro. Y tiene que ver con esa costumbre de hablar, o sea, de orar,
hablar con tus palabras, de la misma manera que lo hice yo, de Ujú. manera personal, sin teología, sin enseñanza, no vino nadie y me dijo, tendrás que orar así. No, Claro. o sea, solo sabía que si le hablaba, él me iba a responder. Y creo que ahí está el principio, desarrollar esa costumbre, entregarle las cargas a él. Wow, eso es importante, ¿no? Mira, Ujú. aquí yo estaba viendo la definición de ansiedad, de angustia, y decía el diccionario, sentimiento, aflicción a causa de un miedo o de una amenaza. Aprieto, situación apurada, causa nerviosismo. Justo las cosas que tú estabas describiendo hace un momento. Y otro versículo también que yo vi sobre respecto a la angustia, que dice en Deuteronomio 4:30, dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Entonces, dice, no es que nosotros, soy cristiano, no voy a estar angustiado nunca, no voy a pasar eso. No, está diciendo, vas a pasar situaciones, te vas a angustiar, sí, pero sabes a dónde tienes que volverte al Señor. Esa es la solución, volverte Ujú. a Él, escucharlo a Él, lo que tú decías, escucho, hablo, una relación. No es que Tal solamente cual. digo, sino que le digo y escucho lo que él me tiene que decir, porque eso es lo que me va a causar esa paz, ese abrazo del Padre que tú mencionaste. Me encantó. Y si seguimos en este lineamiento, donde estamos hablando ya de la práctica, porque la verdad que esto es poner en práctica lo que veníamos hablando, de Ujú. esta paz de Dios. Mencionamos llevar nuestras cargas al Señor. Número 2, yo mencionaría disfrutar de su presencia en medio de la tormenta. Wow. Con un concepto que vos mencionaste anteriormente también, que tiene que ver con Pablo cuando escribía las epístolas, saludaba a las iglesias diciendo gracia y paz a ustedes, ¿no? Esa paz no es lo que, porque hay dos maneras de escribir paz. La pax romana, que en el tiempo de Jesús era la ausencia de enemigos, pero la paz que utiliza, la palabra que utiliza Pablo para escribir, en griego koiné sería, es Irene. Ujú. Vendría a ser el Irene de Dios, la paz de Dios. ¿Qué significa? Que sin enemigos o con enemigos, yo tengo paz en el Señor. Es decir, no Amén. importa la presión, no importa lo que acontezca, mi paz es Dios. Él es mi columna, Él es mi fortaleza, Él es mi provisión. Y Él va a Wow. hacer lo que tenga que hacer. O sea, mientras yo camino, mientras yo le busco, mientras intento tener esa relación con la persona de Jesús, voy a disfrutar de su presencia en medio de la tormenta. Ay, me Es encanta. muy importante. Y Demasiado. tengo un punto más. Sí, sí, Bueno, no sí, sé sí, cuánto sí. tiempo tenemos. No, todavía tenemos tiempo, sí. Dale. Bien. Tercero, dijimos, llevar nuestras cargas al Señor, hablar con Él. Segundo, tener paz, disfrutar de su presencia en medio de la tormenta. Y tercero, ante la guerra, defendete. A ver. Cuando Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no?, al desierto para ser tentado, el diablo, Satanás, estaba ahí para tentarlo. ¿Cómo se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Aprende a responder con la palabra de Dios y a reaccionar con el ejemplo que hay en ella. Porque uno quizás va a decir, bueno, quiero tener paz en mi vida. ¿Cómo hago para vivir con paz? Lee la palabra de Dios y te vas a descubrir que están los ejemplos de hombres y mujeres de Dios, pero también están los ejemplos de personas que no hicieron lo que Dios le agradaba. Entonces, por medio de ese ejemplo, mal ejemplo, sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, de esa manera podemos aprender a responder con la palabra y a reaccionar con el ejemplo que hay en ella. Wow. Entonces, cuando venga el enemigo, cuando atravieses ese desierto, ese valle de sombra y de muerte, ¿no?, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a defender con la palabra de Dios, ¿no? A Así veces es. el enemigo viene con ataques, con miedos, con culpas, con inseguridades. Entonces, es importante que le digas al diablo, hasta acá. Porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice de mí? La palabra de Dios dice que yo soy herencia de Dios, que yo soy real sacerdocio, plantío de Jehová, tierra fértil. Entonces tenemos que pararnos contra el enemigo, contra los ataques que él nos da, y decirle, hasta acá llegaste. Quita tus sucias manos de mi vida, quita tus sucias manos de mi familia, de mis hijos, hasta acá llegaste, porque yo creo lo que Dios dice de mí,
no lo que vos me estás diciendo. Wow. Puedo declarar la palabra que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así ¿Por es. qué? Porque el que está conmigo es el regalo de la persona de Jesús, el que me da paz. O sea, la importancia de escudriñar la Biblia, ¿no? De estudiarla, de aprenderla, de apropiarse uno de las cosas que están ahí. No solamente decir, ya, yo conozco de las historias, o yo sé lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, sino decir, ok, aquí hay promesas. Y de estas promesas yo me voy a agarrar para cuando tenga que utilizarlas y hacer el principio que tú dijiste, defenderme. La importancia de la palabra de Dios. Me encanta, me encanta. Wow. Mira, y aquí, si tienes otra cosa me avisas igual, pero quería continuar Sí, viendo. me había quedado que habíamos hablado de la Ah, ya. angustia, pero no del temor. Sí, pero Me habías mencionado. bueno, ya, mencionemos el temor, sino que No, también no, decime vos. recalcar, sí, quería recalcar aquí una parte, que él dice, porque él lo dice dos veces, pero de diferentes maneras. Dice, la paz os dejo, y esta es la Reina Valera, creo, la paz os dejo y la paz os doy, o sea, os dejo, os doy, te la doy, te la entrego, te la dejo, o sea, está haciendo una confirmación y una reconfirmación, o sea, te está asegurando y recontra asegurando de que tienes la paz. O sea, por si no me escuchaste la primera vez, te vuelvo a decir, tienes la paz. Y me encanta cuando en la vida Oh, encontramos qué bueno cosas eso. así, porque es como que dice, por si acaso la primera no escuchaste, la segunda te lo vuelvo a decir. O sea, es como que él te afirma y te vuelve a afirmar. Él no te va a dejar solo, nunca nos va a dejar solos. Él va a ver la manera de decir, ok, aquí está, aquí está. Ujú, Más puede la paz. Y qué hay, bueno. sí, Amén. no me acuerdo dónde está ese que dice que la paz que sobreabunde en ustedes. Es un versículo famosísimo que ahorita se me fue, no me acuerdo dónde está. Pero es como Que que sobrepasa todo entendimiento. ese, sí. Creo que era primera, era Filipenses también, si no, sí, creo que era ese. Bueno, en todo caso, toquemos la parte del miedo, porque uno dice, bueno, algo que yo he visto en la Biblia es que, Filipenses 4:7. sí, ese era, ya. Gracias. La Ya. angustia y el temor, la angustia y el miedo, la aflicción y el miedo van siempre de la mano en la Biblia. Una cosa te lleva a la otra, o sea, van conectadas. Entonces, a mí me gusta una definición de ansiedad que dio Damon Thompson, un pastor que me encanta escucharlo, y esto ya lo estoy poniendo en mis palabras. Él decía que la ansiedad ocurre cuando ya no nos gusta el tiempo de Dios. La ansiedad ocurre cuando ya no nos gusta el tiempo de Dios. Es decir, no estoy dudando de que Dios es capaz, no estoy dudando en el poder de Dios, pero sí en el tiempo. No me gusta el tiempo que Él ha puesto. Si Él puso un tiempo límite, que no lo conozco, porque por lo general no es que sabemos cuándo va a ocurrir las cosas, Ujú, no me gusta. Y esa es donde comienza la angustia. Eso crea esa ansiedad de nosotros, de que tengo que resolverlo yo porque no es que Dios no lo pueda hacer, ni no es que no lo quiera hacer, pero el tiempo que Él puso no me gusta y ya me cansé de esperar. O sea, eso genera. Entonces, eh, el miedo, wow. ¿verdad? El miedo ocurre por la angustia entonces, o el miedo se genera por otro lado. Y para esto, antes de poder dar una respuesta, veamos lo que dice la definición de miedo. En el diccionario dice que miedo es perturbación angustiosa del ánimo por un peligro que llega a dominar la voluntad. Entonces, según Ujú. la definición del diccionario, sí puede haber una conexión de que debido a la angustia que me está generando es que yo tengo el miedo. Sí, me dejaste pensando, porque también es como que se puede mencionar, y no sé si estoy ya complicándolo más, el miedo con dos connotaciones, una A ver, positiva y una negativa, ¿ok? porque eh, está el miedo que vos decís, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la última palabra de la definición? La última. ¿Dominaron la voluntad? Sí, sí, bueno, sí. Pero también está a ver, yo considero que el miedo puede ser un sistema de defensa. Entonces, y ahí está, digamos, la connotación positiva. ¿Por qué? Porque de repente vos estás por cruzar la vereda, ¿no? En una calle, en una esquina, no sé cómo le llamen allá, Igual. y tenés que ir de una esquina a la otra y te das cuenta que el semáforo está por cortar. Ujú. Ves venir, que ya cortó el semáforo de la otra parte, allá como 5 cuadras, y vienen todos los autos con todo. Y estás a mitad de calle.
te va a agarrar una sensación de miedo y por ende tu cuerpo va a reaccionar y vas a salir corriendo, ¿no? Como una adrenalina te va a impulsar para ir hasta a la otra esquina porque vos sabes que si te quedas ahí, corre riesgo tu vida. Claro. Ahora, cuando el miedo no lo podés controlar, te va a generar una parálisis, que es lo que dice mucha gente. De repente vi un choque y me paralicé. De repente vi Claro. un robo y me paralicé. Eso está mal. Cuando Es hay negativa. parálisis es negativa. Cuando estamos ante una parálisis, que era lo que vos decías, el dominio de la voluntad, en la definición, estamos ante un problema espiritual ya. Porque ya dejó de ser un sistema de defensa, el miedo. Si yo, y a ver, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? El del semáforo es clave, porque es como que te hace darte cuenta que tenés que hacer un cambio, ¿no? Ujú. Ahora, el temor, no el miedo, el temor ya te va a paralizar. Y el temor ya es un tema espiritual. ¿Cuál es la diferencia entonces entre miedo y temor? O sea, ¿por qué El una... miedo, como yo te lo expliqué, es para mí un sistema de defensa, y el temor es un tema espiritual, un problema espiritual ya, que te paraliza. Cuando hay temor ya estás paralizado. El miedo es una puerta al temor, Wow. pero hay que controlarlo. O sea, yo no digo que el Entonces, miedo sea del todo malo. claro, porque Por como ejemplo, eres no me, no esa me quiero poner adrenalina. teológico, pero hay personas que están en la presencia de Dios y dicen tener miedo. Claro, como cuando estaba Jeremías, o Isaías, creo que era, delante de la presencia de Dios y dice, "¡Ah! Ahora sí voy a morir". Claro, mucha gente dice, o cuando estaba el ángel del Señor, ay, Señor, esa Claro, expresión de ay, de miedo, claro, o sí, sea, sí. no significa, te puede estar pasando la mejor revelación de tu vida, ¿no? Espiritual, Ay, te pero al cansa mismo miedo tiempo, también. claro, entonces no lo veo como, es una emoción el miedo. O sea, es parte de uno, es una emoción. Ahora, el tema está en los extremos. La ansiedad lo mismo, te puede llevar, perdón, sí, la ansiedad, te puede llevar a decir, mira, me falta, rindo en una semana, no me puse a estudiar. Bueno, si estoy ansioso es porque me estoy dando cuenta que algo malo estoy haciendo. Quizás no le dediqué el tiempo necesario para el examen, pero si yo me pongo Wow. a pensar sin estudiar y me va a ir mal, el profesor capaz que el que me toque va a ser difícil, ¿no? No voy a dar ningún apellido. Me acordé de uno. Ay, yo, Lo dejamos sí, ahí. profesora. Sí, o profesor. Ah, bueno, también. Pero bueno, ya. Claro. Stephanie, Eh, ¿me estás escuchando? ¿Está? No, no sé, no sé, no he Ajá. visto. Ya nos quedan como 5 minutos. En todo caso, lo que Mm. está diciendo es muy interesante y en otro momento me gustaría que hablemos sobre el miedo y el temor y entrar un poco más en detalle, incluso con la angustia. Podemos hacer un segmento solamente en eso porque siento que eso es algo que va el día al día con nosotros y como cristianos es importante que podamos identificar cuándo el miedo se deja de ser miedo y se convierte en temor. Porque no hay que abrirle esa puerta, ¿no? A esto, más que nada porque es una cuestión espiritual, un tema espiritual que tú estás diciendo. Y no hay que darle ese chance al enemigo que él vaya entrando. ¿Cómo podríamos concluir? ¿Cómo tú le ves una conclusión aquí a todo lo que hemos estado hablando? ¿O qué podemos sacar de esto, de la paz? O sea, en una frase o en algo que tú quieras concluir todo este tema. En una frase yo diría, si estás buscando la paz interior, la paz no es una cosa, es Jesús. La única manera de tener paz interna, interior, es por medio de Jesús. Lo tenés que conocer, le tenés que buscar, tenés que pasar el tiempo, lo más que puedas tiempos con Él, y eso se traduce en congregate en una iglesia, participa en un grupo pequeño, tenés que tener a alguien que sea tu padre o tu madre espiritual, que te disipule, que te entrene, que te enseñe los pasos a seguir, el ABC de la vida cristiana, y tenés que tener principalmente una relación con Dios por medio de la oración, orando, hablando con Él, y leyendo la palabra de Dios. Podés tener 30 años de iglesia y haber ido un montón de domingos, pero lo que te va a hacer permanecer en el camino, en la fe cristiana, en Dios, es tu relación con Él.
no la cantidad de años que tengas de iglesia, la cantidad de libros que hayas leído, solamente tu devocional íntimo y personal con Él. Ni siquiera la cantidad de prédicas de pastores reconocidos que hayas escuchado. Solamente es tu intimidad, tu relación. Wow. Ese tiempo de calidad personal. Así es. Me encanta. Sabes que yo estaba escuchando justo a este pastor Damon Thompson y él decía que la palabra pros creo que era en hebreo, en griego, es la presencia, porque no hay una palabra que sea traducida del original presencia. Entonces, como pros significa cara a cara, estar cara a cara, boca a boca. Eso significa estar en la presencia del Señor. Y cuando él dio esa definición, yo dije, wow. O sea, Wow. estoy cara a cara con Dios. Por eso es que cuando él dice en Génesis que respiró vida en Adán, cuando Él está en nosotros, cara a cara con nosotros, Él respira, o sea, no escuchamos, sentimos su respiración, estamos ahí. Eso de estar en la presencia del Señor es mucho más de decir, allá estás tú y yo estoy aquí, esta es tu presencia, sino que estoy cara a cara, o sea, y cuando estás cara a cara con una persona es mucho más íntimo, porque no es que dices, tú estás, yo estoy acá. Estoy cara a cara, o sea, mi cara, mi nariz con nariz, boca con boca. Eso muestra intimidad de algún tipo y muestra que de alguna manera tenemos que hablar, relacionarnos, porque es así una cercanía tal que a mí me parece increíble. O sea, Me encantó. Uy, qué buen punto. Sí. Entonces, es eso, o sea, buscarlo al Señor, es estar ahí, tener esa relación con Él, esa cercanía con Él, esa intimidad, lo que tú decías, eso es clave y es lo que yo diría que es lo que más Dios anhela. Por eso es todo esto que está ocurriendo desde la caída hasta que venga Jesucristo nuevamente, es restablecer esa relación. Él quiere eso con nosotros y esa es la pelea, que el enemigo no quiere, que nos relacionemos con Él, pero Dios busca esa relación con nosotros. Tal cual, y Él está esperando que nosotros, aquellos que ya lo tenemos a Jesús en el corazón, que compartamos esa paz, ese regalo. La pandemia, el COVID, es para eso. No tiene otro propósito que ese. Es para que la gente conozca a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que puedan tener un encuentro vivo, radical, verdadero, con la persona de Jesús. Entonces Él está esperando, por medio de esto, en este tiempo donde los corazones están abiertos, que levantemos, ¿no?, la bandera de Jesús, que levantemos esa voz y hablemos de Él. Hablar, decirle lo que haces en tu vida diaria, compartir con tu ejemplo de vida. Cuando una persona te dice que está mal, decirle, contarle tu testimonio, hablarle de Jesús. Es eso. Y vas a ver cómo las vidas empiezan a cambiar, a transformarse, las familias a restaurarse, los hijos se empiezan a reconciliar con los padres con los hijos, y todo eso lo hace Dios, por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Así es, amén, amén. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por haber dedicado. No, gracias a vos, Veré. Este tiempo, esta hora, tus conocimientos, lo que el Señor te ha revelado. Quisiera terminar orando por ti para bendecirte. Amén, amén, gracias. ¿En serio, sí? Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que hemos tenido, donde tú has estado en el centro, Señor. Gracias por la vida de Ezequiel, gracias, Señor, por el gran amigo que tú me has dado, un gran hermano, Señor, porque él es un hijo tuyo, una persona que está apasionada por ti, que busca siempre más y más conocerte, Señor, busca tener una intimidad contigo, y eso es lo que él demuestra a las demás personas, lo ven, la gente puede ver esa relación que Él tiene contigo, Padre. Eso les sale de los poros, les sale de lo que habla, de lo que dice, en todo sentido, Señor, se ve esa relación, esa intimidad. Yo te pido que tú lo sigas bendiciendo, que tú sigas levantándolo, llévalo al nivel siguiente de gloria en gloria, Señor, al siguiente gloria, a la siguiente gloria y así sucesivamente, porque Él te busca con devoción, su corazón está en el lugar correcto. Bendícelo, Señor, todo lo que Él haga, todo lo que Él diga, bendice a su familia, dale salud, Señor, levanta su iglesia, dales lo que ellos necesitan, Padre Celestial, y que sigan siendo esa sal y esa luz en Mar del Plata, en Argentina y en las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Querido, te doy muchísimas gracias. Ha sido increíble. Gracias a vos por la invitación. Y nos veamos próximamente. Tremendo. Para continuar hablando de esto. Que Dios te bendiga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un fuerte abrazo, bendiciones y saludos a todos. Chao.